Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. En alguna ocasión, ¿te ha sucedido que al ver a alguien conocido en la calle no lo reconociste de inmediato? Puede ser que tengas una buena memoria facial y no hayas enfrentado una situación así. Pero no todos tienen tanta suerte. A mí, al igual que a muchos, la memoria facial no se acerca mucho a la perfección. Aunque, si ya he conocido a alguien durante un tiempo considerable, no hay problema. O al menos eso creo. En la adolescencia solíamos salir con amigos a la naturaleza, ir al mar, hacer barbacoas en el bosque o cualquier otro lugar. Ahora, por supuesto, también lo disfrutamos, pero el tiempo libre se ha vuelto mucho más escaso. Primero fue el servicio militar, luego todos teníamos estudios o trabajo, y ahora algunos incluso tienen familia y niños. Es más fácil y rápido reunirse en casa de alguien y, por ejemplo, pedir pizza que llevar una parrilla, marinar carne y conducir a sabe Dios dónde. Y entonces, cuando teníamos alrededor de 15 años, justo antes de mi cumpleaños, planeábamos celebrarlo lejos de la monotonía de la ciudad que nos cansaba durante el año escolar. Esta vez, esperábamos a muchos invitados, incluidos aquellos con los que recientemente había hecho amistad. Y así, la víspera de la celebración, iba a algún lugar. No recuerdo exactamente a dónde. Parece que ya iba de regreso a casa. Eran alrededor de mediodía, pronto haría mucho calor, especialmente en esta época del año. La calle estaba desierta. Todos estaban sentados bajo aires acondicionados. Caminaba pensando en algo propio, mirando a mi alrededor. Veo a alguien que viene en mi dirección. En el primer instante me pareció extraño, pero no entendí qué exactamente me alertó. Volví a mirar, me fijé. Un chico común, de mi edad, con una gorra y una mochila, nada fuera de lo común. Enseguida olvidé eso y seguí caminando, sumergiéndome de nuevo en mis pensamientos. Cuando estábamos casi al mismo nivel, automáticamente me moví hacia el otro lado de la acera para pasar más cómodamente, y luego escuché: «Oye, hola, ¿qué haces?» De la sorpresa me quedé un poco desconcertado. ¿Qué quería él de mí? Me detuve y lo miré, y de repente me di cuenta de que era Samuel, mi amigo. Cada verano, él venía con sus padres de vacaciones a nuestra ciudad, más cerca del mar. Éramos amigos desde los primeros años de la escuela, y cada vez que venía, era parte integral de nuestro pequeño círculo de amigos. «Oh, hola. ¿Eres tú, Samuel? Perdona, al principio no te reconocí. ¿Cómo estás? ¿Hace mucho que llegaste?» «Sí, hace como una semana. ¿Y tú en general qué hay de nuevo? ¿Cómo están los demás?» Nos quedamos parados en medio de la acera y hablamos de todo un poco. Recordamos aventuras compartidas, paseos en bicicleta al lago, caminatas por el bosque, exploración de construcciones abandonadas y muchas otras cosas. Discutimos a dónde podríamos ir todos juntos, cómo pasar el tiempo, qué más hacer durante las vacaciones. Estuvimos así, probablemente, durante media hora. Hablamos también de música. Sorprendentemente, nuestras preferencias coincidían, a diferencia de los demás chicos. Samuel recordó cómo justo antes de su última partida, estábamos en el concierto de nuestra banda favorita, al que ambos habíamos deseado asistir durante mucho tiempo. Ese año, justo actuaban en la ciudad vecina, y él logró convencer a sus padres de reservar boletos de regreso para una fecha un poco más tarde, ya que no sabía cuándo se presentaría otra oportunidad así. En medio de la conversación, tardíamente recordé que no había invitado a Samuel a mi cumpleaños. Invité a tanta gente, incluso a aquellos que conocía menos, y olvidé por completo a Samuel. Me disponía a invitarlo, pero en ese momento recordé algo, y al darme cuenta, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Mi cerebro entró en una especie de parálisis durante unos momentos, incapaz de entender lo que estaba sucediendo y encontrar alguna explicación. Tratando de no mostrarlo, me despedí apresuradamente.
mencionando alguna excusa sobre asuntos supuestamente urgentes, y me apresuré a casa. Mientras caminaba, seguía reflexionando febrilmente sobre cómo era posible que recordara claramente algo que no podía haber sucedido. Estaba seguro de que al final del verano pasado me lastimé gravemente y estuve en el hospital. Estuve allí precisamente cuando era ese concierto. Recuerdo cómo me enfadé y no quería ir para no perderme un evento tan importante para mí. Decía que me sentía mucho mejor, que podía recibir tratamiento después del concierto, que ya se habían comprado los boletos. Cómo mi madre intentó tranquilizarme, diciendo que no era nada grave, lo que me enfadó aún más. Cómo mi padre insistía en que la salud no era algo de lo que bromear, que podría haber complicaciones y que no tomarían a un enfermo en el ejército. Cómo sufrí en el hospital no solo por aburrimiento, sino también por el resentimiento de tener que quedarme allí, en lugar de divertirme con mi música favorita. ¿Por qué simplemente no le dije a Samuel que estaba equivocado acerca del concierto y que no podía estar allí? La respuesta radicaba en que, tan pronto como mencionó ese concierto, también lo recordé claramente. Recordé vívidamente y claramente lo que no podía haber ocurrido. Al principio, pensé que simplemente me estaba volviendo loco en la calle, que me estaba imaginando cosas extrañas. Pero fue Samuel quien mencionó primero el concierto, no yo. Al llegar a casa, lo primero que quería hacer era entender lo que había sucedido. Pasé toda la tarde hojeando fotos. Encontré varias tomadas por aburrimiento desde la ventana del hospital. Verifiqué las fechas, todo estaba correcto. No podía haber estado en ese concierto. Incluso planeé llamar a Samuel y preguntarle, ¿pero qué preguntar exactamente? ¿Seguro de que estuve en ese concierto? Él respondería, ¿y tú no lo recuerdas? Recuerdo, ahí estaba el problema, pero esa no fue la única extrañeza. Cuando intenté llamarlo, no pude recordar su número de teléfono. Tampoco estaba en mi libreta de direcciones. Pensé en ir a verlo en persona, pero luego me di cuenta de que no tenía idea de dónde vivía, ni de qué ciudad vino, ni bajo qué circunstancias nos conocimos, ni a qué se dedica en la vida, ni cuáles son sus planes para el futuro. En resumen, nada de lo que la gente suele saber sobre sus amigos. Al mismo tiempo, me di cuenta de que Samuel no aparecía en ninguna de las fotografías que acababa de revisar. Con horror, me di cuenta de que no podía recordar absolutamente nada nuevo sobre él. Solo conocía la información que se mencionó en nuestra reunión, lo que él mismo decía, o la información general de la biografía de Samuel que recordé de inmediato al verlo. Más precisamente, no solo lo vi, al principio se veía extraño y repulsivo. Nunca pude recordar qué exactamente noté en ese momento, pero ahora esas ideas me dan escalofríos, y solo cuando me acerqué, empezó a parecer normal. Y tan pronto como estuve a una distancia cercana, lo consideré un viejo amigo. Recordé un programa en algún canal de divulgación científica, donde hablaban de escarabajos que se disfrazan de hormigas, segregando una sustancia especial para infiltrarse en el hormiguero, cuyos habitantes, al encontrar a tal escarabajo, comienzan a aceptarlo como propio. Asociaciones como esas eran inquietantes. Sin embargo, tales reflexiones no podían considerarse plausibles. Era difícil creer en seres capaces de mimetizarse como humanos, creando la ilusión y sugiriendo recuerdos necesarios. Algo así seguramente se habría sabido. ¿O quizás es tan hábil en camuflarse? No, todo esto era absurdo. Necesitaba encontrar una versión más realista, y la encontré, pero resultó ser igual de aterradora. La única opción era admitir que algo no estaba bien en mi cabeza, y bastante a fondo, lo que causaba todas las inconsistencias y la confusión en la memoria. Pero no podía haber inventado a Samuel y todo lo que habíamos vivido juntos, ¿verdad? Además, durante todas nuestras aventuras, no estábamos solo él y yo. Los demás chicos también deberían recordarlo, ¿verdad? Esta pregunta me preocupaba de verdad. Un par de días después, según lo planeado, fuimos a celebrar mi cumpleaños. Los padres, los míos y los de algunos chicos,
Organizaron todo a la perfección. Ayudaron con las compras, prepararon todo tipo de ensaladas, alguien trajo una parrilla profesional y consiguieron autos. Encontraron un buen lugar en el bosque. El grupo era bastante grande. Algunos adultos llevaron a otros, algunos vinieron en bicicleta. En general, había gente con la que pasar el tiempo. En toda la agitación de los preparativos, apenas recordé el incidente que me había preocupado y francamente asustado la noche anterior. Parece que simplemente necesitaba distraerme con algo, pero cuando ya habíamos llegado al lugar y todo estaba organizado, mirando a mis amigos con quienes estábamos sentados juntos en sillas plegables, charlando sin ningún problema, volví a ese problema que me atormentaba. ¿Hubo alguna vez un quinto miembro en nuestro grupo principal? Intenté averiguar discretamente si los demás recordaban a Samuel. No pregunté directamente, tenía miedo de parecer ridículo. Comencé de lejos, diciendo algo así como que había tanta gente. ¿Olvidé invitar a algún amigo cercano? Tal vez el año pasado, cuando celebramos en un círculo estrecho, estuvo con nosotros alguien más y esta vez no vino. Mis amigos afirmaban que todos estaban presentes, no entendían por qué me preocupaba tanto. Sobre Samuel nadie lo recordó, como si nunca hubiera existido. De hecho, en el fondo, era precisamente esa reacción la que esperaba, teniendo en cuenta todos los hechos anteriores. Pero ya que había empezado a investigar, quería asegurarme del resultado obtenido hasta el final. Sí, ya entendía que era completamente imposible que todos alrededor olvidaran por completo la existencia de una persona con la que estaban bien familiarizados, si es que existía, y no pudieran recordar incluso después de fuertes insinuaciones. Por lo tanto, no podía existir, y el problema estaba en mí, no en ellos. Comprender esto, por supuesto, me asustaba, pero al mismo tiempo, de alguna manera, acepté esta idea como un hecho, y sin embargo tenía que verificarlo de manera concluyente. Por cierto, ¿quién recuerda a Samuel? Parece que también lo conocen, ¿o no? Incluso decidí, para mayor seguridad, mencionar algunos recuerdos vivos compartidos. ¿Recuerdan cuando el año pasado nos metimos en la construcción? Él, creo, estaba con nosotros, ¿verdad? También fuimos a pescar juntos. Él venía aquí cada verano con su familia. ¿No saben dónde está ahora? Los amigos se miraron el uno al otro. Ya estaba preparado para que se rieran de mí, diciendo que me había vuelto loco. Incluso se me ocurrió la idea de que ahora todos afirmarían que nunca fuimos a pescar en absoluto y que no hay peces por aquí, o algo por el estilo. Pero, para mi sorpresa, en sus caras se leía más bien excitación e incluso vergüenza. Se notaba que, al igual que yo antes, no podían entender por qué no recordaron a Samuel antes, y ahora estaban buscando frenéticamente justificaciones. Sí, por supuesto, lo recordamos, asintieron los demás. Alguien continuó. No sé por qué de repente nadie lo recordó de inmediato. Es extraño. Parece que ya lo hemos olvidado en un año. Fue desagradable. El año pasado estábamos juntos en todas partes. Este giro de los acontecimientos me sorprendió aún más. Quedé completamente confundido y me quedé allí sin saber qué responder. Los demás también estaban en silencio. Bueno, vayamos a comer mejor porque ya no puedo pensar por el hambre. Los kebabs están listos. Alguien finalmente cambió el tema con éxito y todos lo apoyaron. El resto de la noche, al igual que la semana siguiente, me movía como un saco golpeado. Mis conclusiones anteriores, aunque no reconfortantes, se habían hecho añicos, porque la locura suele afectar a las personas individualmente, no en grupo. Por mucho que intentara encontrar una explicación racional, todo fue en vano. Pero el hecho seguía siendo un hecho. Antes de esa conversación, ninguno de mis amigos sabía acerca de Samuel. Ningún truco hizo que expresaran algún signo de que realmente existía. Y solo en el momento en que lo mencioné como una persona concreta, el recuerdo necesario surgió de la nada. No se necesitó ni siquiera contacto directo, ni visual. Resultó que solo mencionarlo era suficiente.
Fue un sentimiento desagradable, como si, debido a mi estupidez, los hubiera contagiado con alguna enfermedad. A partir de ahora, también se verán obligados a confiar menos en su memoria, e incluso dudar de su propia adecuación, aunque no tan intensamente como yo. Afortunadamente no volvimos a tocar ese tema, y no le conté nada ni a mis padres ni a nadie más para no contagiarlos también. Esta historia me volvió bastante retraído y reservado. Desde entonces no pude hacer nuevas amistades. Me volví muy desconfiado de la gente y solo me relacioné con aquellos que conocía bien. Solo cuando me uní al ejército, algo cambió aunque sea un poco. Ahí, quieras o no, tienes que socializar. De lo contrario, probablemente viviría como un ermitaño, pero al menos ahora sé cómo comunicarme adecuadamente, aunque de todas formas no me considero especialmente sociable. Y con personas desconocidas, por supuesto, todavía tengo miedo de contactar después de ese incidente. Incluso trato de no mirarlas directamente a la cara, especialmente si dicen que me conocen. Intento evitarlo de cualquier manera. No, te equivocas. No nos conocemos. Lo siento, estoy apurado. Confundiste a alguien más conmigo. O simplemente ignoro, fingiendo que no lo noté. Una anciana en el supermercado me saluda diciendo: «¿Cómo has crecido? Todavía te recuerdo tan pequeño». Solíamos sentarnos con tu abuela en el banco debajo de la casa a menudo, y tú corrías por todas partes, jugando en la caja de arena. Lo siento, te has confundido, le digo. Es un poco vergonzoso rechazar a una persona mayor de esta manera. Incluso otros compradores alrededor lanzan miradas de desaprobación. Pero ya comienzo a sentir cómo los recuerdos de la caja de arena se forman en mi cabeza. Una caja de arena que nunca tuvimos debajo de nuestra casa. ¿Y por qué los demás creyeron subconscientemente en ella en lugar de en lo que ella había cometido un error? No terminando las compras, me dirijo a la caja y salgo de la tienda. Mensaje en redes sociales. Hola, serviste en el ejército con mi hijo. ¿Puedo hablar contigo? Me gustaría averiguar algo. Es importante para mí. Me confundes con alguien. No me aceptaron en el ejército por razones de salud. Miento. Tal vez realmente serví con él, pero por si acaso prefiero no arriesgarme. Si algo sucede, él mismo puede escribirme. Cerca de casa, un transeúnte me llama pidiendo fuego. Mientras estoy pensando que se dirige a mí, agrega que vive en el mismo edificio que yo. A veces ve cómo salgo hacia el trabajo. Hago como si no lo hubiera oído. Sigo adelante sin mirar atrás para no notar detalles. De lo contrario, lo veré todos los días en la entrada. Y lo que se asoma desde debajo de su capucha comenzará a parecerme un rostro humano normal. Recibo un mensaje de invitación a una boda. Ambos nombres son desconocidos. Bueno, es decir, completamente desconocidos. Los veo por primera vez y nunca pensé que existieran nombres tan extraños. Aunque, si lo pienso, un nombre es solo un nombre. No tan inusual. Tal vez en el ejército alguien entre... Espera un momento. ¡Diablos! Borro rápidamente el mensaje y bloqueo ese número. Y aquí, también recientemente. Llamada nocturna al móvil. Aunque aún no me había dormido, ya era medianoche. Al principio pensé que los spammers ya no tienen vergüenza. Pero no. En la pantalla aparece el nombre y el número de Oliver, con quien soy amigo desde el ejército. Servimos en el mismo pelotón. Pasamos por mucho juntos. A menudo éramos compañeros en las misiones y en los ejercicios. Contesto el teléfono. Hola, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas tan tarde? ¿Algo sucedió? Digo medio bromeando y luego me doy cuenta. ¿Y si realmente sucedió algo? Hola, ¿cómo va la vida, joven? ¿Por qué no viniste? Todos están aquí. Casi me caigo al suelo de la sorpresa. Bueno, en este momento debería haber colgado inmediatamente. La voz que viene de allí no podría pertenecer a mi compañero del ejército. Conocía bien la voz de Oliver. Y esta era completamente desconocida para mí, y sonaba de alguna manera ligeramente artificial, ¿cómo decirlo? Como algo demasiado enfatizado y teatral, algo así como la voz de un locutor que presenta un anuncio.
que habla de manera brillante y con emoción, pero aún se nota que está leyendo de un guión. ¿Dónde está eso? Finalmente me involucro en la conversación porque necesito averiguar qué pasa con Oliver, con el verdadero Oliver. ¿Dónde? Tú responde. La voz ya no sonaba artificial, más bien simplemente alegre y bastante borracha. Parece que debido a esto me pareció así. ¿No recibiste la invitación? Yo sí la recibí. Todo nuestro pelotón está invitado a la ceremonia. Maldición, claro. Hoy es la boda de mi compañero de armas. Servimos en el mismo pelotón, incluso en el mismo destacamento. ¿Cómo pude olvidarlo? Prometí venir. Bueno, ahora es demasiado tarde para ir a algún lado. Además, es hora de dormir. Mañana de nuevo al trabajo. Sí, la recibí. Pero tengo asuntos, trabajo, un horario apretado. Tú entiendes. No pude venir, lo siento. Bueno, la próxima vez podré visitar. Hace mucho que no nos vemos, ¿verdad? Quise terminar la conversación lo más rápido posible. En primer lugar, me sentía incómodo frente a los chicos del pelotón, y en segundo lugar, ya no recordaba qué era lo segundo, y no era tan importante. Pero sentí que olvidé algo realmente importante, que debía hacer antes de finalizar la llamada. Ah, sí, no felicité al homenajeado. Hubiera sido aún más descarado después de todo. Ya ni siquiera vine, así que al menos le transmitiré mis felicitaciones. Bueno, vámonos, transmite mis felicitaciones al cumpleañero de mi parte. Hasta la vista. Espera, ¿sabes quién te está hablando? ¿No me reconoces? Lo dijo sin enojo ni amenazas, pero todo dentro de mí se contrajo. Realmente, ¿con quién estoy hablando ahora? Miro la pantalla. Dice Oliver. Probablemente Oliver, digo, aunque sé que no es Oliver. Y estoy seguro de que mi interlocutor también sabe que sé. Jaja, no. Él simplemente me pasó el teléfono. A través de la risa y las palabras aún se escucha a Oliver. También ríe con voz ebria. Alex, por cierto, también está aquí ahora. Después de todo vino, a diferencia de ti. No deberías haberlo hecho así. Aquí es divertido, buena compañía. Podrías haber visto a tus camaradas. Es cierto, hace un poco de frío, pero no importa. Entonces, ¿ya adivinaste quién soy? Intento pensar, pero persistentemente no puedo recordar quién me está hablando, ni siquiera el aniversario de hoy. Es extraño, después de todo servimos juntos. Aún recuerdo a todos ellos como si fuera ayer. ¿Cómo podría olvidar? Pero de repente en mi cabeza como si surgiera por sí misma la idea. Ah, así que es este. Bueno, su nombre es raro, inusual. ¿Cómo se llamaba? En ese momento, parece que tuve suerte y finalmente funcionó mi instinto, que se ha desarrollado con el tiempo. Sentí con todo mi ser que debía colgar inmediatamente el teléfono antes de que los recuerdos impuestos tomaran por completo mi juicio. Estoy cansado. Mi analizador de voz no funciona. Murmuré alguna tontería en ese sentido. Bueno, ya está, es hora de dormir para mí. Y sin esperar respuesta, apagué inmediatamente el teléfono y saqué la tarjeta SIM. Nunca le conté a nadie sobre todo esto, pero ese último de esos incidentes realmente me desequilibró. Antes, podía vivir con esto bastante normalmente y estaba seguro de que era lo suficientemente cuidadoso, así que no me preocupaba ni me obsesionaba. Pero ahora entendía que esta vez estaba al límite. Bastaba con tropezar un poco más fuerte y... No me atrevo a pensar en lo que habría sucedido si me hubiera dejado llevar y hubiera continuado la conversación. Intento pensar menos en todo esto, pero la sensación de inquietud no me abandona. Cada día es más difícil guardar esto para mí mismo. Han surgido problemas para dormir. Me volví distraído y nervioso. Incluso en el trabajo ya me miran de reojo. Ayer quería llamar a Oliver, pero al final no me atreví. Si estuvo en la ceremonia, entonces hablar con él ahora no es seguro. No se sabe quién estará al otro lado del cable esta vez. Será mejor que hable con alguien a quien conocí antes del ejército. Aquí, Samuel debería llegar justo para el fin de semana. Tantos años sin vernos. Ya lo invité para pasar un rato juntos de manera amigable. Y tal vez incluso salgamos a hacer barbacoa, como en los viejos tiempos. Además,
Me vendría bien airearme un poco, cambiar el ambiente para distraerme. Estoy seguro de que él me escuchará y me apoyará. Después de todo, hemos sido amigos desde la infancia. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.